Bueno, buenas tardes, colegas que siguen la clase de Metafísica 2 a través de YouTube. El día de hoy continuamos con el tema de Nietzsche, ¿no? Y ya hablamos la sesión pasada del eterno retorno, de la voluntad de poder, del perspectivismo, de lo apolíneo y lo dionisiaco, etc. Hoy nos ocupa un gran tema en Nietzsche, otro de sus grandes legados, que es la cuestión del nihilismo, ¿no? La noción de nihilismo. Valdría la pena, dice Nietzsche, ¿no? En uno de sus fragmentos, ahorita se los quiero llamar atención sobre él, ¿no? Este es el fragmento 227 de Fragmentos Póstumos, que se ubicaría en el otoño entre 1885 y 1885 o 1886, o sea, justo de la época Zaratustra, más allá del bien y del mal, ¿no? Dice Nietzsche, ¿no? En 227. El nihilismo está a la puerta, de donde nos ha llegado el más inquietante de los huéspedes, ¿no? Nietzsche piensa, ¿no? El nihilismo no es una invención de la filosofía, es un acontecimiento epocal, algo que nos confronta, ¿no? O sea, pensemos ejemplos parecidos, ¿no? En la filosofía. Pensemos en la filosofía del Renacimiento y cómo el descubrimiento de América cuestiona toda la centralidad del ser humano en el mundo, cuestiona la necesidad de revalorar los valores clásicos, implica pensar, ¿no? En la extensión de la vida, ¿no? Por eso muchos de los filósofos renacentistas son férreos creyentes en la vida en otros planetas, ¿no? Como es el caso de Bruno y demás, ¿no? Es un desafío que no viene de la filosofía, sino se le impone a la filosofía. Nietzsche piensa que lo mismo pasa con el nihilismo. El nihilismo llama a la puerta. ¿De dónde viene el más inquietante de los huéspedes? ¿No? Entonces Nietzsche detecta que algo está pasando a finales del siglo XIX, que este nuevo fenómeno llama a la puerta. ¿Y qué razón tenía, no? Porque ha sido el tema de discusión en buena parte de la filosofía desde este momento en adelante, ¿no? Haciendo una breve historia del concepto de nihilismo, ¿no? El concepto de nihilismo es acuñado por Jacobi. Jacobi, recordarán del semestre pasado, fue un importante filósofo y comentarista que influyó muy fuertemente a los pensadores del romanticismo y del idealismo alemán, ¿no? Hacia Hegel, Fichte, Schelling, etc., ¿no? Se dedicó a hacer artículos que sirvieron para presentar autores como Spinoza, que había quedado, digamos, en el olvido, al público de inicios del siglo XIX, y unos artículos sobre Hume, ¿no? Termina con un epílogo sobre la crítica de la razón pura, ¿no? Entonces él empieza a comentar la crítica de la razón pura de Kant, ¿no? Y en este comentario, Jacobi era escéptico, ¿no? Era el escéptico humeano, ¿no? Entonces, desde esta posición, relea a Kant, ¿no? Y él cuestiona la noción de noumen, fenómeno, ¿no? Él dice, es que Kant habla de que de alguna forma algo causa las impresiones, pero nos niega todo acceso a eso que la causa. Entonces, ¿por qué presumir que hay una causación? Dice, el sistema de Kant es nihilista porque las impresiones, ¿de qué son impresiones? Dice, las impresiones nacen de la nada, están fundadas en nada, ¿no? En una explicación fisiológica como la clásica explicación empirista, serían causadas por un objeto externo. Pero si Kant nos niega el acceso al nómeno, a la cosa en sí, entonces, ¿de dónde viene? Pues el conocimiento vendría de nada. ¿Qué sabes cuando sabes que la botella es rosa? Pues, ¿quién sabe? Porque no representa nada. Dice Jacobi, no son representaciones porque ¿qué representan? O sea, ¿qué es lo que se presentó primero? ¿Quién sabe? Esta sería la primera aparición de este fenómeno. De lo que venga es nada en el sistema kantiano. Entonces, por eso el sistema kantiano, dice Jacobi, es nihilista. Está fundado en nada. Entonces, podríamos pensar que desde Jacobi, la primera acepción de nihilismo es un pensamiento que está fundado en nada, ¿no? Y de aquí, digamos, la siguiente gran acepción sería con Nietzsche, ¿no? Nietzsche, que va a hablar de la cuestión del nihilismo como un fenómeno moderno, ¿no? Y aquí, en este texto bastante claro, el nihilismo europeo va a explicar qué entiende por nihilismo, ¿no? Y entiende, vamos a ver dos cosas, por lo menos, ¿no? Hay dos nihilismos en Nietzsche, ¿no? Y curiosamente veremos, esta es una idea que acompaña a todos los pensadores después, ¿no? Esa misma idea la comparte Heidegger, por ejemplo, ¿no? La comparten Nishitani, la comparten todos estos pensadores de esta escuela nietzscheana, digamos, van a rescatar, ¿no? Y para darles un ejemplo de esto, ¿no? Lo vamos a ver en unas clases,
pero en los cursos que da Heidegger sobre Nietzsche, ¿no? El Nietzsche 1 es una lectura de textos de Nietzsche, críticas, la pregunta de si es Nietzsche realmente supera la metafísica o si es el último gran metafísico, todo eso, ¿no? Y después de despachar a Nietzsche, lanza Heidegger una pregunta. Dice, bueno, la otra cosa que, aparte de la voluntad de poder, la otra gran idea que impulsa a Nietzsche es la del nihilismo. Dice, ¿logra Nietzsche superar el nihilismo? ¿No? Entonces él me reconoce, quien aventó esta pregunta fue Nietzsche, ¿no? Y de ahí hemos estado dándole vueltas, ¿no? En fin, ¿no? El nihilismo europeo, ¿no? Es un texto tan importante para Nietzsche que lo fecha, 10 de junio de 1887, ¿no? Y le pone lugar, ¿no? El Lenzerheim, ¿no? ¿Dónde lo escribió y en qué día lo escribió? Lo voy leyendo, está dividido en parágrafos, ¿no? El nihilismo europeo, ¿no? ¿Qué ventajas ofrecía la hipótesis moral cristiana? O sea, ¿qué ventajas tenía el cristianismo, no? Esto está conectado con el tema del texto que también estaba trabajando en la época, que es el anticristo, ¿no? Y genealogía de la moral, que van a estar en esta línea. El cristianismo ofrecía tres cosas. Otorgaba al hombre un valor absoluto, en contraposición a su pequeñez y contingencia en la corriente del devenir y del perecer. Número 2. Servía a los abogados de Dios en la medida en que dejaba al mundo, a pesar del sufrimiento y el mal, el carácter de perfección, incluida aquella libertad. El mal aparecía pleno de sentido. Número 3. Asigna al hombre un saber acerca de los valores absolutos y le daba así un conocimiento adecuado precisamente para lo más importante. Para eso sirvió el cristianismo, para tres cosas, ¿no? Un valor absoluto al hombre. El hombre es hijo de Dios, hecho a su imagen y semejanza, y todo lo que está aquí es para servirle. O sea, este animalito insignificante que ha existido durante unos miles de años en este planeta es el hijo de Dios, ¿no? Y por más que su vida sea tan azarosa y que es claro que los seres humanos existiremos durante un lapso breve en este planeta y que estemos solos en el universo, lo que sea, somos el hijo de Dios, ¿no? O sea, nos da un valor absoluto, ¿no? No somos un animal más, somos el Señor de la creación, apenas inferior a los ángeles, ¿no? Sentados en el centro para contemplar la obra de Dios, y todo está para servirnos, ¿no? Entonces este animalito se da ese valor, ¿no? Recordando al viejo Genófanes, ¿no? Pensador presocrático, Genófanes dice, y si los elefantes tuvieran dioses, sus dioses tendrían trompas, ¿no? Y orejas, ¿no? O sea, ellos serían imagen y semejanza de su Dios, ¿no? Entonces crea esta idea, primera utilidad. Segunda utilidad, por más mal que te va, este mundo es perfecto y todo es voluntad de Dios y es parte de un plan, ¿no? Y todavía es una idea de consolación que se usa, ¿no? No te preocupes, todo es parte del plan de Dios, Dios trabaja de forma extraña, tú confía, Dios... No, o sea, es un consuelo, ¿no? O sea, no te está yendo mal, o sea, tú no sabes, es parte del plan de Dios, ¿no? Aunque te esté yendo mal, tú resiste porque es parte de algo que va a un fin, ¿no? Guarden esta idea en su mente, ¿no? Que otra de las grandes novedades de Nietzsche, de las grandes aportaciones de Nietzsche, es que Nietzsche cuestiona la idea de que el pensamiento secular que se ejerce en el siglo XIX y hacia el XX realmente sea un pensamiento que rompa con el cristianismo. Dice Nietzsche, no, el pensamiento secular es un pensamiento cristiano, que es tan cristiano que sacrifica la propiedad de Dios, pero se sigue moviendo a las más categorías. Aquí un ejemplo, ¿no? Y vamos a irlo anotando, aunque el propio Nietzsche va a llamar la atención, ¿no? Esta idea de que nuestro sufrimiento está pleno de sentido, por ejemplo, continúa en la tradición marxista, ¿no? O sea, sí es cierto que te oprimen, pero estás preparando las bases de un mundo nuevo. Este sufrimiento que tienes es para algo. Estás creando al hombre, ¿no? Entonces se mantiene la misma idea teleológica de que va a llegar un paraíso, ¿no? No en vano Benjamin ya lo había visto, ¿no? El potencial mesiánico de este discurso marxista, ¿no? Como se mantiene inserto en el relato cristiano, ¿no? Tu sufrimiento ahora tiene sentido porque es por el futuro que estás creando, ¿no? En fin, ¿no? Y tercera cuestión, ¿no? O sea, hasta el mal es pleno de sentido. Todo lo malo que nos pasa es por algo, ¿no? Y finalmente, ¿no? Nos da un saber de este mundo, ¿no? Nos da un saber de estos valores fundamentales. Nos da la Biblia, ¿no? O sea, no tuvimos que descubrir los valores o de qué se trata la vida, ¿no? Él nos dijo, ahí están, ¿no?
Y volvamos a este parangón con la tradición revolucionaria y no solo marxista del siglo XX, ¿no? El ser humano es el señor de la creación. El problema es la opresión del hombre por el hombre. Como dijo Benjamin, la opresión del hombre por naturaleza está bien, no hay problema. Todo lo malo que nos pasa está pleno de sentido porque va hacia un fin. Y tenemos el método para saber ese fin. En el caso del materialismo dialéctico, ¿no? O sea, ¿cómo me mantienes las más categorías que Nietzsche le reconoce al cristianismo, ¿no? Esto no es que yo lo descubra, Nietzsche mismo lo dice, ¿no? Dice, prevenía que el hombre desapareciera como hombre, que tomara partido contra la vida, que desesperara del conocer. Era un medio de conservación. En suma, la moral era el mayor antídoto contra el nihilismo práctico y teórico. Entonces, dice, la hipótesis cristiana, la ficción cristiana, esta interpretación que creamos, servía para que los seres humanos soportáramos un mundo sin sentido, ¿no? Y dice Nietzsche, ¿qué tan sin sentido era nuestro mundo que teníamos que crear uno tan pleno de sentido, ¿no? ¿Qué tan insignificante era la vida humana que tenía que crear una ficción en la que él era el hijo de Dios, ¿no? Dice Nietzsche, avanza más a detalles sobre esto del anticristo, ¿no? Dice, el cristianismo es la religión de los esclavos, ¿no? Y esta frase suele pensarse con una connotación negativa, pero Nietzsche lo dice en una connotación positiva. O sea, claro, pues si toda la sociedad te oprime, si no hay salida, pues te queda ser hijo de Dios y que te vas a ir al cielo. Aunque sea eso, dice, esa es la última afirmación. Y esa es otra cosa que Nietzsche va a lanzar, de la voluntad de poder. Todos me oprimen, pero vas a ver cuando nos vayamos, yo me voy a ir al cielo y tú no. Y ya poco no hablo de esas frases, ¿no? Pero tú que trabajaste tanto te vas a salvar, ¿no? Y el patrón que ahora vive en jauja, pues ya verás, en el otro mundo va a irle muy mal, ¿no? Dice, provocaba el viejo Flores Magón sobre esto, ¿no? Decía, ¿y si este fuera el cielo? ¿Y si este es el cielo? Y estamos dejando que no va a haber una redención después, y esta ya es la redención, ¿no? Y es un artículo muy bello que se llama Cielo, el paraíso en la tierra, se llama, ¿no? Y es una frase muy heideggeriana en ese texto. Lo estoy leyendo ahora en el contexto del aniversario del viejo, ¿no? Decía, tierra es el grito de la gente que quiere cambiar, ¿no? Tierra, ¿no? O sea, no allá, ahorita, ¿no? Aquí, ahora, ¿no? En fin, a veces el viejo Magón provocaba más hasta lo que él pensaba, ¿no? Entonces, ese es el chiste de la hipótesis cristiana. Nos protege del nihilismo, nos protege de un mundo sin sentido, ¿no? Pero es un mundo tan sin sentido que la única forma de soportarlo es un mundo pleno de sentido, ¿no? Número 2, dice, pero entre las fuerzas que crió la moral estaba la veracidad. Esta se vuelve finalmente en contra de la moral. Descubre su teleología, su visión interesada, y ahora la comprensión de esta larga e inevitable mendacidad que se desespera de poder abandonar, actúa precisamente como estimulante al nihilismo. Constatamos ahora en nosotros necesidades implantadas por la larga interpretación moral que nos parecen ahora necesidades de algo no verdadero. Por otra parte, no son aquellas de las que parece depender el valor gracias al cual soportamos la vida. Este antagonismo, no estimar lo que conocemos y ya no poder estimar las mentiras en que quisiéramos contar, da por resultado un proceso de disolución. Es interesante, ¿no? Entonces dice Nietzsche, el problema de la hipótesis cristiana es que creó dentro de su ficción la idea de que era la verdad. No es una interpretación, es la verdad, ¿no? Esto es la verdad, ¿no? Al punto, ¿no? De que tuvo que pasar el diluvio, tuvo que existir Moisés, ¿no? Jesús tuvo que existir y podemos encontrar sus genes, no sé, ¿no? Cosas ridículas, ¿no? Decía Nietzsche en otro texto, los griegos eran tan poetas que inventaban a los dioses y creían en ellos. Entonces sabían que Siodo los había inventado. Y era verdad, ¿no? Ahora esto es verdad, ¿no? Los griegos eran capaces de decir, ahora esto es la verdad, ¿no? Y el cristiano ya no. El cristiano pierde esa capacidad poética. Y de ahí la frase con la que abre el anticristo, 2000 años y ni un solo nuevo Dios. Porque este Dios era la verdad. Entonces, y eso se vuelve no solamente contra nuestra interpretación vigente, sino contra toda interpretación. Porque ahora queremos que sea verdad.
¿no? Lo que sea tiene que ser la verdad, pero no hay la verdad, ¿no? El cristianismo inventa el valor de la verdad, ¿no? Y si esto no es la verdad, entonces, ¿qué es la verdad, no? Continúa Nietzsche, ¿no? En realidad, no tenemos ya necesidad de un antídoto contra el primer nihilismo. La vida ya no es hasta tal grado incierta, azarosa, absurda en nuestra Europa. Una potenciación tan enorme del valor del hombre, del valor del mal, etcétera, ahora ya no es tan necesaria. Soportamos una reducción significativa de ese valor. Podemos admitir mucho absurdo y azar. El poder alcanzado por el hombre permite ahora una disminución de los métodos de disciplina. Qué curioso, esta frase es otra importante para Foucault. De los cuales la interpretación moral era el más fuerte. Dios es una hipótesis demasiado extrema, ¿no? Entonces dice Nietzsche, ¿no? Hay un primer nihilismo. ¿Cuál es el primer nihilismo para Nietzsche? El uno primordial. Que el mundo de hecho no tiene sentido. Que no tiene telos, que no va a ningún lado. Que el mundo es voluntad de poder. Es una eterna contienda azarosa de fuerzas para afirmarse al absoluto. Para nada. Y que no va a ningún lado y que no hay más, ¿no? Dice el ser humano, ahora que entra en ese segundo nihilismo, el segundo nihilismo sería el nihilismo europeo, el nihilismo moderno, que lo que hace es llevarnos a dudar y a no poder creer en la interpretación cristiana y eventualmente en cualquier otra interpretación, ¿no? Quedarnos o regresar a ese sinsentido, ¿no? Pero dice Nietzsche, ¿no? Dice, ahora en realidad, pues no necesitamos de Dios. No hace falta que el mundo sea perfecto, ni hace falta que seamos hijos de Dios, ni que todo lo malo que nos pase sea porque es parte del plan de Dios, ¿no? Tal vez podemos aceptar que las cosas a veces nos van bien y a veces no, que los seres humanos somos otro animal en este planeta, que a lo mejor estamos aquí y el chiste está más hacer lo que queramos y que cuando nos muramos no vamos a ir a ningún lado, ni va a haber redención, ni van a juzgar a los que se portan mal, ni nada, ¿no? Dice Nietzsche, a lo mejor Dios es una hipótesis demasiado extrema. ¿Qué está aquí adelantando Nietzsche? La posición que él quiere adelantar, de una revaloración, de una transvaloración de los valores, ¿no? Una nueva interpretación del mundo más moderada. Pero ¿cuál es el problema? Dice Nietzsche. Pero las posiciones extremas no son sustituidas por posiciones moderadas, sino por posiciones otra vez extremas, pero inversas. Y es la creencia en la absoluta inmoralidad de la naturaleza, en la falta de finalidad y de sentido, es el afecto psicológicamente necesario cuando ya no se puede sostener la creencia en Dios y en un orden esencialmente moral. El nihilismo aparece ahora no porque el displacer de la existencia sea mayor que antes, sino porque se desconfía de un sentido del mal e incluso de la existencia. Ha sucumbido una interpretación, propuesto que era considerada como la interpretación, parece como si no hubiera absolutamente ningún sentido de la existencia, como si todo fuera en vano. Ese es el nihilismo europeo, el nihilismo moderno, ¿no? Sucumbió una interpretación, la cristiana, pero como era la verdad, pues ahora ya no podemos creer en ninguna otra. Y por eso 2000 años y ni un solo nuevo Dios. 2000 años y una sola nueva ficción, ¿no? Quedamos atrapados en un sinsentido. No porque la vida sea más inhóspita que para nuestros ancestros que inventaron estas hipótesis, sino porque esta hipótesis se autodestruyó desde su noción de verdad, ¿no? Entonces ya no podemos creer en otras mentiras, ¿no? Recuerden un aforismo de Nietzsche que comentábamos, de más allá del bien y del mal. Lo que me molesta no es que me mientas, sino que en adelante ya no voy a poder creerte, ¿no? El problema no es la mentira, sino es mi incapacidad de creer ya en mentiras, ¿no? Ese es el problema que reconoce aquí Nietzsche, ¿no? Y el problema es ese, que al final esta posición extrema, todo bueno, todo justo, hombre, hijo de Dios, etcétera, no es reemplazada con, bueno, algunas cosas pasan porque sí, otras no, es reemplazada por nada tiene sentido, ¿no? Una hipótesis, y esta es una idea muy interesante, ¿no? Nietzsche era muy sensible, ¿no? Una posición extrema no es reemplazada por una moderada, es reemplazada por una extrema, pero inversa. Todo tiene sentido reemplazado por nada tiene sentido, ¿no? Continúa Nietzsche, ¿no? Que en vano sea el carácter de nuestro actual nihilismo, o sea, el nihilismo europeo, resta por demostrar la desconfianza frente a nuestros anteriores estimulantes de valor, se intensifica hasta llegar a la pregunta: ¿no son todos los valores señuelos con los que la comedia se prolonga
sin acercarse, sin embargo, de ninguna manera a un desenlace. La duración acompañada de un en vano, sin meta, sin fin, es el pensamiento más paralizante, en especial cuando además se comprende que uno está siendo burlado y sin embargo no tiene el poder de no dejarse burlar. Aquí está Nietzsche rescatando una figura poética que utiliza Schopenhauer, ¿no? Dice Schopenhauer en Prega, ¿no? Dice, este mundo es como un espectáculo de saltimbanquis. Una vez te sorprende, 2 te sorprende, 3 te sorprende, pero después de las 10,000 ya no te sorprende, ¿no? Y está pensando un temple peculiar de un cierto hartazgo, ¿no? Dice, la primera vez que te enamoras dices, wow, y llega el desamor, lo peor, ¿no? La segunda vez dices, wow, lo peor. Dice, a la 100ª vez es como, da igual, ¿no? No, ya da igual, o sea, y cualquier cosa, ¿no? La primera vez que ves un cambio político, no, ahora sí, no, ahora sí, no, y luego dices, bueno, ya, da igual, siempre es lo mismo, ¿no? ¿Y qué es esto? Justo el reconocimiento de la no teleología del mundo, que no va a ningún lado, ¿no? Y entonces dice Nietzsche, ¿no? Y eso es lo más paralizante, decir, es que esto todo es para nada, ¿no? Es reconocer, como dijo el propio Schopenhauer, que el deseo es un barril que no tiene fondo, ¿no? Y que por más que echamos, siempre está vacío, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Nunca, siempre volvemos a lo mismo, ¿no? No va a ningún lado, ¿no? Y aquí empieza, vean y no se dan cuenta que está empezando a preparar Nietzsche la noción de eterno retorno, ¿no? Esta es la noción de eterno retorno, la idea más paralizante, ¿no? Que los valores no son sino un señuelo y que al final esta comedia solo se prolonga, ¿no? Y es curioso también, una imagen que muy nietzscheana, ¿no? Pensar este mundo como un teatro, ¿no? Y que es una obra que nada más se repite, ¿no? Avanza esta idea en parágrafo 6, dice, pensemos este pensamiento en su forma más terrible, la existencia tal como es, sin sentido y sin meta, pero retornando inevitablemente sin finale en la nada, el eterno retorno. Esta es la noción del eterno retorno. Y por eso el eterno retorno es un martillo. No es que Nietzsche crea que todo se repite. Y si todo se repitiera, la vida sin sentido para siempre, ¿no? Y se dan cuenta, volvemos a la idea de Aristóteles, ¿no? ¿Recuerdan? Aristóteles decía eso. Este mundo no empezó ni acabó. Siempre ha sido más o menos como es ahora, hasta el fin, ¿no? Y no va a ningún lado. Lo mismo que pensaba Spinoza, ¿no? Este mundo ya es la imagen de Dios y es su expresión perfecta. No va a ningún lado, no vamos a lograr nada, no nos vamos a ir al cielo. Esto ya es todo lo que hay por alcanzar, ¿no? Y esta es la forma más terrible de este pensamiento, el eterno retorno, ¿no? Continúa Nietzsche, ¿no? Esta es la forma más extrema de nihilismo, la nada, lo carente de sentido eternamente. El nihilismo más extremo es el eterno retorno. La nada, o sea, el nihilismo, la falta de sentido, para siempre, eternamente, ¿no? Forma europea del budismo. La energía del saber y la fuerza nos obliga a una creencia tal. Es la más científica de todas las hipótesis posibles. Negamos el fin último. Esta frase me encanta. Si la existencia tuviera uno, tendría que haberse alcanzado ya. Si la vida fuera hacia algo, ya habríamos llegado, ¿no? Si todo fuera para algo, ya habría llegado el fin, ¿no? O si pensemos los millones de años que han pasado, el fin de la creación ya se hubiera realizado. Si todo fuera para algo, ya habríamos llegado. O nos habríamos acercado, ¿no? Dices, la más científica de las ideas es que este mundo no va a ningún lado, ¿no? Y aquí va a darle una vuelta a Nietzsche, ¿no? Y es lo que llama su noble decir sí, ¿no? La posición de Zaratustra, diríamos, hablando del anciano Zaratustra, ¿no? Se comprende entonces que se aspira aquí a una antítesis del panteísmo, porque todo perfecto, divino, eterno, obliga también a creer en el eterno retorno. Pregunta, junto con la moral, ¿se vuelve también imposible esta posición panteísta afirmativa respecto de todas las cosas? En el fondo, solo se ha superado al Dios moral. ¿Tiene sentido pensar un Dios más allá del bien y del mal?
¿Sería posible un panteísmo en este sentido? Sacamos del proceso la representación del fin y afirmamos a pesar de ello el proceso. Esto ocurría así dentro del proceso. Esto ocurriría así dentro del proceso en cada momento. En cada momento del mismo se alcanzara algo y siempre lo mismo. Spinoza quiso una posición afirmativa así en la medida en que cada momento tiene una... Ahí está, disculpen si interrumpió la grabación, pero estamos hablando del parágrafo 7, ¿no? Y esta idea de negar al Dios moral y recuperar esta idea panteísta de Spinoza, ¿no? Este Dios panteísta de Spinoza, en el cual se quita el fin del mundo, pero se afirma el proceso, ¿no? Pero si fuera así, dice Nietzsche, entonces el fin se alcanzaría a cada momento. Y este sería el fin. ¿Para qué es todo? Para que estemos aquí, ahora, y ahora, y ahora, y ahora, ¿no? Que esta es una idea que ha sido muy rica en el siglo XXI, ¿no? Desde, por ejemplo, desde las tradiciones extremo-orientales que han querido pensar el valor del instante contra la teleología, ¿no? Y si no fuera todo a ningún lado y este mundo como es ahora fuera lo que hay que alcanzar, ¿no? ¿Cómo pensaríamos desde esa categoría, ¿no? Es lo que dice en el budismo. Esta es la noción de el hinehoni, ¿no? o el tatata, ¿no? De la naturalidad del mundo, de la calidad del mundo. Este mundo tal cual es, dice Dogen, que lo veremos más adelante, uno de los filósofos japoneses más importantes del periodo premoderno, del siglo XIII, XIII, bueno, en 1840, Dogen, ¿no? Dogen decía, es una idea equivocada, a veces la gente dice, cuando venga Buda, ¿no? Cuando sea el tiempo de Buda, se realiza la naturaleza de Buda. Dice, pero ellos no saben que ese momento ya llegó. Y no solo ya llegó, sino siempre ya ha llegado. Siempre ya es el momento del advenimiento de Buda, de la liberación de todos los seres. Dice, al final este mundo como es la naturaleza de Buda. No hay más, ¿no? Decía Lin Chi, un maestro chino, precursor de la tradición Chan en China, que se entiende como Zen en Japón, se traduce como Zen en Japón. Decía Lin Chi, tontos monjes, ¿no? Dice, se rapan la cabeza y practican y peregrinan y pasan hambre y todo, como si meditando se fueran a salvar. Se quieren ir a este mundo, ¿y a dónde? ¿Qué más hay que este mundo? ¿A dónde te vas a ir? ¿Vas a meditar un chorro y pum, un día vas a aparecer y vas a aparecer en la casa de Buda? Dice, no saben que este mundo es todo, que no hay más, que este mundo es la tierra de Buda, que Buda está aquí, no hay más, ¿qué otro mundo hay? No hay más, es este y ya, ¿no? Pensarán, sobre todo la tradición Zen, ¿no? Lo único que logra la práctica religiosa es cambiar tu perspectiva y ver este mundo no desde la perspectiva del deseo, sino la perspectiva del desapego, ¿no? Digamos, pero es el mismo, ¿no? Decía un estimadísimo colega, Juan Arnau, ¿no? Gran sanscritólogo y querido amigo que ha venido varias veces aquí a la facultad, ¿no? Decía sobre esta cuestión, ¿no? Decía, una de las nociones fundamentales de la cosmología budista es que hay muchos planos de existencia, pero todos esos planos coexisten en un mismo mundo. Y realmente lo que crea los espacios físicos son los estados mentales. Dice, por ejemplo, hay infierno porque hay seres que viven en el infierno. Y ellos ven ese mundo así. Y hay la tierra de los dioses y la tierra de no sé quién y de no sé cuánto y de los espíritus hambrientos y de los humanos, porque hay gente en ese estado mental, ¿no? Y todos coexistimos, ¿no? Y decía Arnau, ¿quién no ha reconocido eso, no? Vas en el metro y ves a gente que vive en el infierno, sin duda, ¿no? Que su estado mental los lleva a ser espíritus hambrientos, ¿no? Y gente que en este mundo está ya en otro mundo, ¿no? Está viendo el mundo desde otra perspectiva, ¿no? Decía, hay una frase muy bella del maestro Hakuin del siglo XVIII, ¿no? Hakuin cuenta que una vez lo robaron su casa, ¿no? Y se llevaron todo, ¿no? Y Hakuin dice, me apena por el ladrón porque no se pudo llevar la luna de la ventana, ¿no? La luna queda enmarcada en su ventana. Y decía, esa no se la pudo llevar. Y otra vez contaba una anécdota en que Hakuin, una chica del pueblo donde estaba Hakuin, se embarazó, ¿no? Se embarazó y cuando le preguntaron de quién era el padre, dijo que era Hakuin, ¿no? Entonces, pues va el papá muy enojado y llega y le da el niño, le dice, ahora tú lo cuidas, ¿no? Y Hakuin dice, bueno, ¿no? Y pasan los años y eventualmente la chica confiesa pues, que no era Hakuin, que era otro tipo, ¿no? Y llega el padre apenadísimo, maestro, discúlpeme, es que
mi hija me había dicho, pero yo sé que... Haku le dice, bueno, ya llévatelo, ¿no? O sea, y era esta idea, ¿no? De las perspectivas. Lo hablaremos más cuando veamos filosofía extremo oriental, ¿no? India, China, Japón, ¿no? Pero vemos esta idea del ta-ta-ta, ¿no? Y también algo importante de estas tradiciones que, claro, Nietzsche apenas veía y se dan cuenta, Nietzsche en estos ya está coqueteando mucho con el budismo, ¿no? Budismo europeo. Esto es budismo europeo, ¿no? Decía, otra peculiaridad de las tradiciones, la tradición budista, por ejemplo, la filosofía de la religión, es que había una idea, digamos, muy occidental de la filosofía de la religión, y que la filosofía de la religión era la pregunta por la relación entre el ser humano y Dios, ¿no? Y luego vino, bueno, ¿y qué pasa con las religiones en las que no hay Dios, no? O sea, hay religiones en las que no hay una idea de Dios, ¿no? Sobre todo las religiones, veremos, que pasan por China. En China se da un fenómeno lingüístico muy curioso, solo se los adelanto, en que desde los tiempos de las religiones nativas, la palabra para Dios se convierte en la palabra Tien. La palabra Tien significa los cielos. Entonces se vuelve un concepto abstracto, ¿no? Se esfuma la noción de Dios personal en la propia lengua china y eventualmente en el pensamiento, ¿no? Se cree Dios más como una especie de orden, de flujo del mundo, de interconectividad de las cosas, o lo sagrado, ¿no? Se pasa de una idea de Dios a lo sagrado, ¿no? Lo mismo pasa en el budismo, ¿no? Claro que se habla de dioses y demás, pero al final el punto no es adorar a Buda, pues Buda era una persona, ¿no? Decía el Limchi, ¿no? Si en el camino de tu práctica te encuentras a Buda, mata a Buda, ¿no? ¿Buda qué, no? Es una estatua, una palabra. Es un güey que vivió quizás hace 2500 años y que no quiso la fortuna de su familia, o una figura mítica, o nada, ¿no? Ese no es el tema, ¿no? Otro dicho muy típico, se usaba mucho en Japón, ¿no? Llegaba alguien que era un gran conocedor de los textos, ¿no? Y decía, no, es que el sutra no sé qué, dice. Decía, bueno, eso dice el sutra, ¿no? Yo el sutra ya lo conozco, ¿y tú qué dices? ¿No? O sea, pues, el sutra, pues ahí está, ¿no? Si yo lo quisiera conocer, leería el sutra. ¿Tú qué dices? ¿De qué se trata la cuestión? ¿No? Los sutras yo los puedo leer cuando yo quiera. Pero ¿qué es lo que tú dices? Olvídate de la palabra sagrada, ¿y tú qué dices? ¿No? En fin, ¿no? ¿Cómo toca esta idea de esta sacralidad sin Dios, ¿no? Sacralidad sin Dios, ¿no? Podríamos verla en este parágrafo 7, que también Nietzsche coquetea con esta idea, ¿no? Continuamos, ¿no? Parágrafo 8, ¿no? Dice Nietzsche, ¿no? Pero su caso es solo un caso individual. Todo rasgo de carácter fundamental que esté basado que es la base de todo acontecer, que se expresa en todo acontecer, si fuera sentido por un individuo como su rasgo de carácter fundamental, tendría que impulsarlo a que ese individuo triunfante aprobara a cada instante la existencia universal. Se trataría precisamente de sentir este rasgo de carácter fundamental en uno mismo con placer, como algo bueno, valioso, ¿no? ¿Qué es ese rasgo de carácter fundamental? La voluntad de poder, ¿no? Es sentir en nosotros la voluntad de poder y decir, sí, ¿no? Yo quiero eso y está mal que no, y lo quiero ya, no hay más, ¿no? Esto es una cosa, por ejemplo, ahora en psicología se discute mucho, ¿no? Típica discusión, ¿no? Con alguien neurodivergente, lo sabré yo, ¿no? Es que no tienes por qué sentirte mal. A ver, sí, tú me dices, ¿cuándo me puedo sentir mal, no? Tuvimos una fricción apenas con un ingeniero allá en mi rancho en Tláhuac, ¿no? Están impulsando un proyecto en el lago que conecta San Pedro con Valle de Chalco, un proyecto, una potabilizadora, y bueno, hay un tema, ¿no? Y está explicando el proyecto, y había una ejidataria que no estaba de acuerdo, y en un momento dice güey, no es que ustedes deben querer el proyecto. Ustedes deberían quererse. Y le digo, a ver, espérate. Número uno, todos vas a decir lo que deberíamos querer, ¿no? Nosotros queremos lo que queremos, ¿no? O sea, tú puedes decir, está mal el resultado, pero no puedes decir que yo quiera otra cosa, ¿no? Decía, es un tema, por ejemplo, en 1984, ¿no? Cuando está preso este tipo, ¿no? Lo están torturando y le digo, yo no quiero que tú me digas lo que yo quiero que lo creas, ¿no? Tú me puedes decir lo que yo quiera cuando yo quiera, pero quiero que cambies lo que crees, lo que quieres, lo que deseas, ¿no? Y por eso decía la novela, ¿no? Al final, así anulan la licencia política, ¿no? Si yo te puedo matar, pero te convierto en un mártir. Te puedo hacer que cambies opinión, pero te convierto en una agente. Lo que tengo que hacer es hacer que creas en lo que yo digo, ¿no? Hacer que lo creas, que lo hagas tú. Y que si yo te digo 2 más 2 es 5, no solamente me digas 2 más 2 es 5, sino que tú lo creas y que lo creas con convicción completa, ¿no?
Entonces, reconocer esos rasgos como, sí, es lo que quiero, es lo que creo, ¿no? Dice, quien pudiera reconciliarse con su carácter, ¿no? Que finalmente es lo que busca el psicoanálisis, ¿no? No curarte, sino que te reconcilies con tu carácter, con tus impulsos, que no puedes extraer a la conciencia porque te cuestionan tus sistemas de valores en que creciste. Reconcíliate con eso, reconcíliate con que es tu mamá. Oye, mi mamá, ya está, ¿no? Me cae gordo mi papá, ¿no? Ya está. ¿Puedo reconciliarme con eso? ¿No? No aguanto a mis hijos. ¿Puedo reconciliarme con esa idea? No, ¿cómo vas a...? No, pues no los quiero ya. ¿Qué? ¿No? Decía una queridísima prima mía, mi prima Ana, que decía, ella no escucha, tiene muchos problemas de audición, ¿no? Y bueno, es mi familia, pero es de Sinaloa, ¿no? Son muy ruidosos, ¿no? Entonces, le presentaron a su bebé, a mi primo Jesús, que ahora ya es un adulto, ¿no? Le presentaron a su bebé, mira, Ana, porque no tenía aparato, mira, Ana, tu hijo, qué bonito. Y dijo, Ana, no, está bien feo ese mi hijo, pero no está bonito. No te voy a decir que está bonito, está horrible, está lleno de arrugado, lleno de líquido, no está bonito, güey. ¿No? Y bueno, dice, luego se puso bonito, pero no estaba bonito, o sea, ¿puede no reconciliarse con eso? Dice Nietzsche, quien se pueda reconciliar con su carácter, afirmaría el mundo como es, sin pensar en telos ni nada, ¿no? Continúa, ahora vamos a genealogía de la moral, ¿no? Parágrafo 9. Ahora bien, la moral ha protegido la vida de la desesperación y de un salto a la nada en aquellos hombres y estamentos que han sido violentados y oprimidos por otros hombres, porque es la impotencia frente a los hombres, no la impotencia frente a la naturaleza, la que genera la amargura más desesperada frente a la existencia. La moral ha tratado a quienes tenían el poder, a quienes ejercían el poder, a los señores, entre comillas, en general, como los enemigos, frente a los cuales el hombre, aquí hace, curiosamente, un juego que ahora el feminismo ha aprobado, ¿no? O se ha apropiado, perdón, en que descompone la palabra hombre, ¿no? Es hombre sin H, ¿no? Serían hombres, ¿no? De aquí dice H y luego entre corchetes hombre, ¿no? Entonces el hombre, ¿no? El hombre sin H, ¿no? O sea, lo que es ese juego lingüístico para Nietzsche, ¿no? Común tiene que ser protegido, es decir, en primer lugar, alentado, fortalecido. La moral, por consiguiente, ha enseñado a odiar y a despreciar de la manera más profunda lo que constituye el rasgo de carácter fundamental de los dominadores, su voluntad de poder. Eliminar, negar, disolver esa moral, eso sería dotar al impulso más odiado de una sensación y de una valoración inversa. Si el sufriente, el oprimido, perdiera la creencia de que tiene su derecho a despreciar la voluntad de poder, entraría en el estadio de desesperación sin salida. Esto ocurriría si ese rasgo fuera esencial a la vida, si resultara que incluso en aquella voluntad de moral estuviera siempre encubierta esta voluntad de poder. El oprimido comprendería que está en el mismo plano que el opresor y que no tiene respecto de él ningún privilegio, ningún rasgo superior. Aquí está claro, ¿no? Esta idea de que el cristianismo es la religión de los esclavos, ¿no? O sea, hay que crear la idea de que el que te oprime es malo y que está haciendo algo mal y que eso es un pecado y que tú, aunque ahora estás oprimido, mañana vas a ser redimido, ¿no? Pero dice Nietzsche, en realidad eso lo que hace es oprimir al opresor, ¿no? Te pones por encima, ¿no? Y dirá Nietzsche hacia adelante, y este relato continúa en el mundo secular, ¿no? Claro, el patrón no oprima, pero está creando sus propios el capitalismo crea sus propios sepultureros, decía el manifiesto comunista, ¿no? O sea, yo al final soy superior, ¿no? Y el opresor está abajo, y ahorita, bueno, sí, disfruta tu dinero, pero mañana vas a ver, va a llegar nuestro tiempo y entonces todo será, ¿no? Es este mismo relato, ¿no? Le da al oprimido este sentido moral de superioridad que le permite soportar esa opresión, ¿no? Dice Nietzsche, ¿qué pasaría si reconocieras que esa opresión no tiene razón y que no eres superior al otro? Dice, eso llevaría a una desesperación y te reconocerías que estás en el mismo nivel que el otro, que no eres superior, que te oprime ya y que eso no es para nada y por nada y que no va a tener ningún fin si tú no haces nada, ¿no? O sea, que no hay una necesidad que te va a liberar, o sea, ¿no? Esta posición, por ejemplo, en política, ¿no? Aparece en el pensador italiano Enrico Malatesta, ¿no? Malatesta sostiene contra la posición teleológica del marxismo de su época, sostiene una posición que él llama voluntarismo, ¿no?
Él dice, este mundo no se va a acabar si no hacemos nada. O sea, no mágicamente las fuerzas de la historia van a llevar a que todo cambie. Hay que hacer algo. Y si no hacemos nada, todo va a seguir igual, ¿no? O sea, no hay fuerza histórica, no hay justicia que redima como si la historia fuera un tribunal o qué, no. Pues todo va a seguir igual. Si no haces nada, todo va a seguir igual, ¿no? No hay más, ¿no? O sea, no esperes que mágicamente los trabajadores van a... No, tú haz algo, güey. O sea, si no haces algo para que las cosas cambien, no hay fuerza acá que cambie, ¿no? Y al revés, ¿no? El principio debe ser una voluntad, un deseo de hacer algo, una convicción de hacer algo y no esperar que una fuerza histórica lo mueva, ¿no? Y aquí es importante ver cómo se mantiene esta voluntad de moral, ¿no? Y también esto es importante, cómo la voluntad de moral es en el fondo una máxima afirmación de la voluntad de poder. Hasta en el pobre hay una capacidad de oprimir, y es la de condenar al que te oprime, ¿no? Sería esa la ponerte por encima en el escalón. Siguiendo con las anécdotas familiares, ¿no? Yo tenía una tía que también falleció hace tiempo, que era bastante insoportable, y ella siempre competía con mi abuelita, ¿no? Y competía, y no, yo tengo mejores cosas, yo tengo... Y bueno, pues mi abuelita siempre se dejó menos ver por esta señora, y un día, creo que mi abuelita se fue a Acapulco, algo así, ¿no? Y le contó, no, es que fui, y entonces estuvo muy padre, y fuimos a un hotel que era así, ¿no? Y llegó y dijo, bueno, pero yo soy cristiana. Y yo, no, pues hasta madre, ¿no? O sea, ya, si no te puedo ganar con dinero, te gano porque yo soy de los no sé cuántos mil que va a salvar el Señor. No, no, o sea, puta, no, ya, tú ganaste, ¿no? No, yo, pero tú vas porque tú no estás casada, ¿no? Ah, bueno, entonces, aún, ¿no? Si sigues estando por encima de mí porque tú sí estás del lado de Dios, no, estoy perdido, ¿no? Y es esta idea nietzscheana, ¿no? Es clarísimo como... Continúa, ¿no? En el oprimido llena de sentido, dice, no, yo estoy para arriba de ti porque tú eres malo, ¿no? Luego sigue el parágrafo 10. Más bien a la inversa, no hay nada en la vida que tenga valor fuera del grado de poder, suponiendo precisamente que la vida misma es la voluntad de poder. La moral protegía del nihilismo a los malparados, atribuyendo a cada uno un valor infinito, un valor metafísico, e integrándolo en un orden que no concuerda con el poder y la jerarquía mundanos. Predicaba la sumisión, la humildad, etc., suponiendo que sucumba la creencia en esta moral, los malparados no tendrán ya consuelo y sucumbirán, ¿no? Aquí aparece una figura que es los malparados, ¿no? Quiero leerles otro fragmento que explica esta noción de voluntad de poder. Es muy, muy breve, pero le explica muy, muy claramente. Guerra peligro, no es este. Pesimismo de Zaratustra. Un momento, por favor. Este no tiene nada al otro lado. Aquí está, ¿no? Es el fragmento 111 de 1888. Nada, les leo un pasaje, ¿no? Dice... bueno, les leo todos, ¿no? ¿Cómo es posible que en psicología los artículos de fe fundamentales sean en su conjunto las más perversas distorsiones y falsificaciones de moneda? El ser humano aspira a la felicidad. ¿Qué hay de verdadero en ello? Para comprender qué es la vida, qué especie de aspiraciones y de tendencias y de tensiones la vida, la fórmula ha de tener plena validez tanto para los árboles y las plantas como para los animales. ¿Y a qué aspiran las plantas? Pero aquí ya hemos inventado una falsa unidad que no existe. Cuando proponemos la grosera unidad denominada planta, se oculta y se niega el hecho de un crecimiento que se lleva a cabo millones de veces mediante iniciativas propias y semipropias, que los últimos y más pequeños individuos no son comprensibles en el sentido de un individuo metafísico, ni de un átomo, que su esfera de valor se traslada constantemente. Esto es inmediatamente visible. Ahora bien, aspira a la felicidad cada uno de ellos cuando se transforma de la manera indicada. Pues todo extenderse, todo incorporarse, todo crecer es un aspirar contra lo que le opone resistencia. El movimiento es esencialmente algo asociado a estados de displacer. Es necesario que lo que impulsa quiera en todo caso algo diferente. Así
Como se ha indicado, quiere el displacer y lo busca constantemente. ¿Por qué luchan unos con otros árboles de una selva virgen? ¿Por la felicidad? Por el poder, ¿no? Este ejemplo es muy interesante porque para empezar es un ejemplo schopenhaueriano, ¿no? O sea, él dice la voluntad se ve más claramente en el mundo inorgánico, ¿no? Decíamos, ¿cuál es el individuo en la planta? ¿Es el retoño? ¿Es la flor? ¿Es el tronco? ¿Es la semilla? ¿Cuál? ¿No? ¿Es el bosque completo el individuo? ¿No? Dice, ¿por qué pelean los árboles en la selva virgen? Por poder. Por ser más grandes, por ser más, aunque eso le cuesta a los otros ser menos, ¿no? Pensemos cuando hay dos plantas en una misma maceta. Puede que se ayuden, pero puede que se peleen y que eventualmente una reseque a la otra. Más aún, es frecuente el caso de plantas que crecen tanto que mueren y que hay que recortarlas para que se mantengan. Las plantas no quieren vivir, quieren ser más. Entonces piensa Schopenhauer, piensa Nietzsche, y es un ejemplo muy bueno que ahora para esta clase encontré, que esa es la demostración más clara de la voluntad de poder, ¿no? La contienda de los distintos individuos, entre comillas individuos, por ser más, ¿no? Crecer, echar raíces hacia abajo, hacia los lados, aunque no secan las otras plantas, crecer, echar ramas, aunque eso haga que no llegue el sol y se mueran las de abajo. Es esa contienda, ¿no? Hay una película muy buena del surrealismo mexicano, desgraciadamente no la he vuelto a encontrar, una vez la vi en una exposición que había en el Museo de Arte Moderno, que se llama Magueyes, ¿no? Grosso modo, es una pieza muy breve, que son tomas de magueyes, ¿no? Con música así de la marcha de las Valquirias o algo así, ¿no? O sea, una música bélica, ¿no? Y lo que muestra es el carácter bélico del maguey, ¿no? No sé si han visto cómo los magueyes se atraviesan uno a otro con sus espinas, ¿no? Entonces lo que hace la toma es como una guerra, ¿no? Entonces toma rápido a los magueyes, ¿no? Y es un montaje de las tomas y parece que están en una gran contienda. Y remata con la cosecha, ¿no? Entonces acaba y están echando todos los magueyes cortados, ¿no? Los cadáveres, ¿no? De esta contienda, ¿no? Entonces yo recordé eso con este pasaje, ¿no? O sea, esa es la voluntad de poder. Para Nietzsche ese ejemplo es la planta, ¿no? Y aquí habla de por qué toda la vida es voluntad de poder, ¿no? Y luego por aparecer la figura de los malparados, ¿no? Y dice, ¿qué significa sucumbir? El sucumbir se presenta como un hundirse a sí mismo, como una selección instintiva por lo que tiene que destruir, síntoma de una autodestrucción de los malparados, la autovivisección, el envenenamiento, la embriaguez, el romanticismo, sobre todo la necesidad instintiva de acción con la que se convierte a los poderosos en enemigos mortales, como si criaran ellos mismos sus verdugos. La voluntad de destrucción como la voluntad del instinto aún más profundo, el instinto de autodestrucción de la voluntad hacia la nada, ¿no? Los malparados, digamos, que no puede aceptar este mundo con una reducción de sentido, opta por destruir, ¿no? Por destruir, ¿no? Y por destruirse, ¿no? Puedes pensar, no sé, quizás aquí las categorías del nihilismo ruso, ¿no? Este instinto de destrucción y de autodestrucción, ¿no? De la novela rusa naturalista, ¿no? Continúa sobre esto, ¿no? El parágrafo 2, el nihilismo como síntoma de que los malparados no tienen más consuelo, que destruyen para ser destruidos, que desligados de la moral ya no tienen ninguna razón para resignarse, que se colocan en el terreno del principio opuesto y que quieren, por su parte, poder, obligando a los poderosos a ser sus verdugos. Esta es la forma europea del budismo, el no hacer después de que toda existencia ha perdido su sentido. Continúa 13. No es que la penuria haya aumentado, al contrario, Dios, la moral, la resignación eran remedios a un nivel profundo y terrible de miseria. El nihilismo activo aparece en condiciones relativamente mucho más favorables. Ya el hecho de que se sienta la moral como algo superado supone un grado bastante elevado de cultura espiritual. Esto, a su vez, un relativo bienestar, un cierto cansancio espiritual que la larga lucha de opiniones filosóficas ha llevado hasta un desesperanzado escepticismo frente a la filosofía caracteriza también a la clase de ninguna manera baja de estos nihilistas. Piénsese en la situación en que surgió Buda. La doctrina del eterno retorno tendría presupuestos doctos, así como los tenía la doctrina de Buda. El concepto, por ejemplo, el concepto de causalidad. Aquí el concepto de causalidad se refiere al concepto de karma, ¿no? Pero bueno, hablaremos de eso cuando hablemos de tradición de la India, ¿no?
Aquí es interesante, viene otra distinción, ¿no? Estos lo llaman nihilismo pasivo y el nihilismo activo, ¿no? Entonces el nihilismo europeo se presenta como esta incapacidad de creer en el sentido cristiano. Pero frente a esta incapacidad hay dos salidas, ¿no? Esta salida autonegadora, cuyo ejemplo más claro sería el propio Schopenhauer, ¿no? La idea de negar la voluntad. Y una salida de un nihilismo activo, de alguien que crea un sentido moderado sobre este sinsentido, ¿no? Que es lo que quiere hacer Nietzsche, ¿no? Dice, bueno, realmente no es que ahora estemos muy mal, solo ya no podemos creer en la hipótesis cristiana. Entonces habrá unos que no puedan soportar la vida sin la hipótesis cristiana, que llena de valor el mal y que hace que los malparados sientan que su vida tiene sentido y que van a tener una redención y que pueden imponer su poder sobre los opresores a través de estas ficciones. Pero habrá quien pueda aceptar un mundo sin sentido, ¿no? Continúa sobre esto. ¿Quiénes son los malparados? Ante todo, fisiológicamente, ya no políticamente. El tipo menos saludable de hombre europeo en todas las clases es el terreno de este nihilismo. Sentiría la creencia del eterno retorno como una maldición tocado por la cual no se retrocede ya ante ninguna acción. No extinguirse pasivamente, sino hacer que se extinga todo lo que carece en un grado de sentido y de meta. Aunque sea solo una convulsión, una furia ciega, el saber de todo existía desde la eternidad. Incluso ese momento de nihilismo y placer de destrucción. El valor de una crisis así está en que purifica, en que en que concentra los elementos emparentados y hace que se corrompan unos a otros, en que asigna tareas comunes a hombres de modos de pensar opuestos, sacando también a la luz a los más débiles de entre ellos, a los más inseguros, con lo que da un impulso a una jerarquía de fuerza desde el punto de vista de la salud, reconociendo a los que ordenan como los que ordenan, a los que obedecen como los que obedecen, naturalmente fuera de todos los órdenes sociales existentes, ¿no? Entonces aquí vemos la idea también, otra idea típica de Nietzsche que no he mencionado, que es la del Übermensch, la del superhombre, ¿no? Un tema de el Zaratustra, ¿no? El último hombre y el superhombre, pensando en el prólogo de Zaratustra, ¿no? El último hombre es el nihilista pasivo, ¿no? El que acepta el que no soporta este mundo como es, que ve el eterno retorno como una maldición y que quiere volver a llenar de sentido o destruir este mundo de sinsentido, ¿no? Autodestruirse, ¿no? Y están luego los saludables. Pero dice Nietzsche, estos saludables no son necesariamente los ricos, o los poderosos, o los políticos. Dice, hay malparados y saludables en todos lados. ¿Quién es el saludable? Dice, principalmente fisiológicamente, ¿no? Y aquí usa esta noción inconsciente, corporal, ¿no? O sea, que son capaces de aceptar esta reducción de valor. Hay quienes pueden y hay quienes no. Dice, y naturalmente quienes puedan van a acabar mandando, van a acabar imponiendo su poder, ¿no? Y los que no, pues van a sucumbir, ¿no? ¿Quiénes se mostrarán entonces como los más fuertes, los más mesurados, aquellos que no tienen necesidad de creencias extremas, aquellos que no solo admiten, sino que aman una buena porción de azar, de sinsentido, aquellos que pueden pensar al hombre con una significativa reducción de su valor, sin por ello volverse pequeños y débiles, los más ricos en salud, que están a la altura de la mayoría de las desgracias. Y por ello no temen tantas desgracias, hombres que están seguros de su poder y que representan con orgullo consciente la fuerza alcanzada por el hombre. 16. ¿Cómo pensaría un hombre así el eterno retorno? ¿Quién es es Zaratustra, ¿no? ¿Quién es capaz de aceptar esta reducción de valor? ¿Quién sabe que Dios ha muerto? ¿No? Recuerda este pasaje de Zaratustra. Pobre anciano, no sabe que Dios ha muerto. ¿Qué no sabe que Dios ha muerto? ¿Que no acepta este nihilismo? ¿Que no puede reconocer esta presentido? ¿Tiene que aferrarse aún a ella? Aunque eso implique destruirse. ¿Tiene que ser el último hombre? ¿Tiene que ser el que todo es bueno, todo es justo y parpadea? ¿Acepta este mundo como es? ¿O el superhombre? ¿No? Usando otra figura de Zaratustra, la artista francesa del espíritu, ¿no? Hoy somos el camello, ¿no? Que está cargando valores que ya no sirven, monedas que ya no tienen valor, ¿no? Y cargando ese peso de estos valores que ya no tienen sentido, estos valores que ya no afirman la vida, ¿no? Estos valores nihilistas del cristianismo, ¿no? Este hombre es el león que renuncia a ellos, que rompe con ellos, y eventualmente es el niño quien acepta este mundo sin sentido.
¿no? Ese es el Übermensch, ese es el hombre del futuro, el superhombre de Nietzsche. Nosotros, del que habla todo el tiempo en Más allá y en Más, ¿no? El filósofo del futuro, que será, fundamentalmente, dice, un psicólogo. Alguien que entienda la voluntad de poder en nuestro propio seno, ¿no? Dice, hasta ahora la filosofía se ha preguntado por las acciones o sus causas conscientes. Ahora preguntémonos por las inconscientes, por esas pulsiones que nos mueven a hacer. Y reconozcámoslas y aceptemos, o como dirá Nietzsche, aceptemos nuestro carácter, ¿no? Es ahí donde la apuesta nietzscheana, ¿no? En fin, ¿no? Con esto dejamos en paz al viejo Nietzsche, ¿no? Vimos como sus ideas típicas, ¿no? O sea, Apolíneo Dionisiaco, perspectivismo, la crítica a la noción de verdad, la noción de voluntad de poder, el eterno retorno, el superhombre, la muerte de Dios, el nihilismo, ¿no? La crítica al cristianismo y la postura del decir sí nietzscheano, ¿no? Hacia qué apuesta Nietzsche, ¿no? No simplemente es un pensador destructivo, sino un pensador que intenta vaticinar una nueva forma de habitar este mundo, ¿no? De superar el nihilismo. ¿Cuál es la expresión del nihilismo? Crear valores moderados, ¿no? Piensa Nietzsche, ¿no? En sus términos, ¿no? Y claro, valores moderados medidos desde el ser humano, ¿no? Al final, dirá Heidegger, ¿no? Sigue siendo un pensador antropocéntrico. Por más que busque una reducción del hombre, dice, la voluntad de poder, dice Nietzsche, dice Heidegger, ¿no? En su crítica. La voluntad de poder es el aumento del poder o la afirmación de la vida. Y si uno le preguntara a Nietzsche, ¿qué vida? Te contestaría, la vida del hombre. Dice, entonces el sistema nietzscheano sigue siendo un sistema que se mueve en las coordenadas del pensar moderno, del pensar de Kant, del pensar de Hegel, ¿no? Y por eso un pensar que no logra ese salto al otro pensar que quiere Heidegger, ¿no? Esta remoción, de homocentrismo, ¿no? que pretende Heidegger, ¿no? Remover al ser humano del centro, ¿no? Que intenta en su obra a lo largo de la vida y por la que, como veremos, el propio Heidegger se encanta de Ser y Tiempo, ¿no? Dice, Ser y Tiempo aún es un pensar kantiano, un pensar antropocéntrico, una analítica existencial. Lo que queremos es la pregunta por el ser, una pregunta que no es por el ser humano, ¿no? Sino que pone al ser humano mismo entre signos de interrogación, ¿no? Pero eso lo veremos después, no se preocupen. Alguien que quiera preguntar o comentar algo sobre Nietzsche, con la conciencia de que se está grabando esta parte de la clase. Si quieren preguntar algo o comentar sin que se grabe, espérense al final, no hay bronca. Y ya, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar o comentar algo antes de que pasemos a lo que sigue, ¿no? Yo sé que el doctor... Adelante, por favor. Bueno, está la cuestión de que Nietzsche toma mucho como de, no hay verdad, pero hay interpretaciones. En algún lugar de su obra responde al cuestionamiento que se le podría hacer, bueno, si no hay verdad, entonces ¿tú qué estás diciendo, no? O sea, ¿es una interpretación o cómo definirías? Si me estás diciendo esto, ¿cómo lo definiría? ¿Qué posición lo definiría? Que es una pregunta muy pertinente, ¿no? Y bueno, no una pregunta modesta, ¿no? Curiosamente, de esto habla... Hay un libro, fue un congreso, creo que en 2010, se publicó un libro que se llama Nihilismo y Política, y creo que el artículo de Nancy es sobre Nietzsche, ¿no? Y hace justo esa pregunta, ¿no? Si todo es interpretación, entonces, también lo que dice Nietzsche es una interpretación. Y el propio Nietzsche da una respuesta, déjame, la leímos la vez pasada, pero quizás no llamé la atención suficiente sobre el tema, porque es una cuestión muy interesante, ¿no? Bueno, no me acuerdo, pero está en la teoría del mal, y una parte dice, bueno, quizás este mundo solamente es voluntad de poder y todo. Dice, quien me lea va a decir, eso es solo interpretación, dice Nietzsche. Y si piensa eso, ¿qué mejor? En palabras de Nancy dice, lo que tiene Nietzsche es una interpretación que sí se sabe interpretación. O sea, Nietzsche no dice la verdad. Y si se dan cuenta, Nietzsche es muy hábil. Pensemos por un momento en la voluntad de poder. Pensemos por un momento, y si el eterno... No está diciendo, el eterno retorno es el caso, ¿no? Dice, ¿y si fuera el eterno retorno? ¿Qué pasaría si pensáramos en estos términos? ¿No? Nietzsche es fiel a su posición. Esto es interpretación, ¿no? Por eso les decía, toda filosofía es autobiografía, empezando por la de Nietzsche, ¿no? Toda filosofía es la afirmación de una forma de vida, como absoluta, incluida la de Nietzsche. La diferencia, pensaría Nancy, es que Nietzsche sabe eso, ¿no? Esto no es la verdad, esto es la posición de Nietzsche, ¿no?
Y toda esa interpretación, también voluntad de poder, también eterno retorno, también perpetuismo, es interpretación, ¿no? Y esa sería la riqueza de Nietzsche, una interpretación que sabe interpretación, ¿no? Un pensamiento trágico, diría él, ¿no? Una filosofía que inventa dioses y luego cree en ellos, ¿no? O sea, sabemos, ¿no?, de las cartas de la época de la crisis de Nietzsche, ¿no?, después de la crisis de 89, que Nietzsche adoraba a Dionisos, ¿no? Adoraba a Zaratustra, ¿no? Se personificaba como, o sea, y él sabía que eran ficciones que había inventado, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? Entonces, es interesante. Y saben también, es otra cosa interesante que abre la puerta, ¿no? Tenía un amigo que era teólogo, ¿no? Y decía, yo soy un gran lector de Nietzsche, ¿no? Y la gente siempre lee a Nietzsche como un ateo y dice, no, Nietzsche es un cristiano. Nietzsche es un gran cristiano. Y es verdad, lo sabemos por su vida. Nietzsche es un gran conocedor del protestantismo, ¿no? Y se nota, todo el tiempo está haciendo analogías bíblicas, usando figuras de la Biblia. Zaratustra parece un libro de la... O sea, en el estilo de escritura, el uso de las parábolas, todo. Y dice, es que se mantienen esas cosas. O sea, Nietzsche no es un ateo burdo, ¿no? Decía eso lo dice también, lo dice Nishitani, ¿no? En el texto La autosuperación del nihilismo, sus clases sobre el nihilismo de los años 50, dice Nishitani, cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, no lo dice como un ateo, lo dice como un lamento, ¿no? O sea, no dice, porque nunca dice Nietzsche Dios no existe. Nietzsche jamás dice Dios no existe, dice Dios ha muerto. O sea, hemos perdido el horizonte. Y de hecho así dice la frase. El ser humano ha borrado el horizonte que viene en ocaso de los ídolos, ¿no? El ser humano ha perdido el sentido, ¿no? Lo mismo que vemos con Heidegger. Heidegger no dice Dios no existe. Dice, nos daremos cuenta que los dioses han huido. Curiosamente, ¿quién más dice eso? Lukács. En su famoso texto El alma y las formas, ¿no? Dice, para devastarlo, tuvo el hombre moderno que echar a las brujas y a los duendes del bosque. Y tuvo que convertirse en un conjunto de recursos. Dice, ¿dónde va a estar todo eso mágico? Tuvo que quitarse, tuvimos que desmitificar, desacralizar el mundo para poderlo volver materia prima. Y por eso hay un valor en resacralizar, ¿no? En remitificarlo, ¿no? Apenas lo discutió antes de la palabra, ¿no? Esto ha sido muy valioso, por ejemplo, en la defensa del territorio en los últimos años, particularmente en los países del tercer mundo, ¿no? Pero ha sido muy valioso, ¿no? Si el mundo y es un debate que teníamos hace años cuando estuvo el proceso Azteca 215, ¿no? El manantial que estaban la inmobiliaria de Quiero casi tirando al drenaje aquí en Avenida Aztecas, ¿no? Si el agua es un recurso, pues entonces el debate solo es cómo usarlo, ¿no? Es como si yo viera que traes un hoyo en la bolsa y te está cayendo tus monedas, te dijera, no las tires, mejor guárdalas. Y el gobierno decía, no, es que es el recurso, el agua. Y decía, no, decíamos en la mesa, el agua no es un recurso, ¿no? El agua es la vida. El agua es sagrada, ¿no? Decían los pueblos de Bolivia que luchaban contra las mineras, ¿no? En defensa de sus lagos. Decían, la tierra es nuestra madre y el subsuelo es su vientre y el agua es el líquido amniótico. Porque nacemos de la tierra y luego nos alimentamos de él. Cuando nos morimos nos regresamos a él. Dice, es el líquido de la madre, ¿no? Dice, y matar el agua es matar a tu madre. Es su sangre con la que nos alimenta, ¿no? ¿Qué valor tiene esto para revolucionarios postmodernos citadinos? Pues que si el agua es un recurso, pues ya está perdida, ¿no? Tiene que ser la sangre de la diosa, tiene que ser la sangre de Pachamama para que valga la pena defenderla. Tiene que ser algo más, tiene que resacralizarse para no poder ser devastada, ¿no? Heidegger dice en su texto La Cosa una frase muy provocativa. Dice, hoy todo el mundo se aterra de la bomba atómica, pero no saben que lo peor ha pasado ya. Dice, hace mucho que no queda una sola cosa en el mundo, solo hay objetos. Y él es el famoso ejemplo de la jarra. Dice, la prueba es que conocemos el Marte y todo. Dice, ¿y esta jarra que está delante de mí qué es? No, la jarra. ¿Esto qué es? Esta cosa, ¿qué es? Las cosas ya no existen. Hay objetos, ¿no? Abstractos, ¿no? Conceptuales, arquetípicos, se construyen en fábricas, etc. ¿Y esta cosa qué es? ¿No? La cosa está olvidada. The thing, ¿no? Está olvidada. Entonces la bomba atómica ya no destruye cosas, porque ya no hay cosas. Ya no hay bosques, hay recursos hídricos, hay recursos
de madera, hay recursos ya no hay, ¿no? Y entonces se da esta importancia, y esto que ha sido muy importante en el siglo XXI, de la resacralización del el medio ambiente, ¿no? De la naturaleza, ¿no? Para darle un valor, ¿no? Y solo si se resacraliza tiene sentido defenderlo, ¿no? Si es un recurso, pues nada más que se gaste bien, ¿no? Decías, perdón. No, ahora no parece que Pero es una discusión muy interesante. Adelante, por favor. Yo tengo una pregunta. Estamos hablando entonces de ficciones que se van creyendo, pero ¿cómo podemos pensar eso en términos ontológicos? En ese sentido, o sea, ¿toda ontología es ficción? Sí. ¿Qué es, decía Heidegger, qué es el ser para Nietzsche? Voluntad de poder, ¿no? La comprensión que da, ¿no? Al final, voy a darles un ejemplo, porque estamos centrándonos a un campo que va a ser importante el resto del semestre, que es el campo de la hermenéutica, ¿no? El campo de... Que yo creo que la hermenéutica queda expresada perfectamente por la bella frase de Gadamer, ¿no? El ave en el aire, el pez en el agua, el ser humano en el lenguaje. Es donde habitamos el lenguaje, ¿no? Y les voy a dar un ejemplo muy antiguo que podría ser un precursor de este concepto, y es un ejemplo de Platón, ¿no? Platón dice en el Timeo habla de los géneros, ¿no? La teoría de los géneros, la última teoría que lanza Platón, ¿no? Dice, está el ser, no en el sofista, perdón, ¿no? Este sofista, claro, porque es el del ser y el no ser, ¿no? Dice, están los géneros del ser, los géneros del no ser, los géneros de la unidad, de la multiplicidad, pero todos los géneros están en uno fundamental, el lenguaje, el logos. ¿Saben por qué? Y aquí vean la fineza de Platón. Ser es una palabra, ser es un concepto, ¿no? Entonces la pregunta ontológica no es por algo, o sea, no vamos a descubrir el ser excavando. El ser existe aquí, en los libros, en los conceptos, en esos significados sociales, ¿no? Y por eso va a decir Heidegger, el ser no es esencia, o sea, acontece, pasa. El ente es, el ser se esencia. El ente es, esto es un ente. El ser, o sea, que sea, que signifique, dónde está, pasa. ¿Dónde pasa? Dice Heidegger, en la poesía, en la filosofía y en la acción que fonda una comunidad. Ahí nace el ser, ¿no? Entonces, por eso estamos aventados al campo de esto que se llama hermenéutica, ¿no? Que es el estudio de estos sentidos, o la filosofía que piensa que no hay la verdad, sino perspectivas históricas, sentidos que vamos creando, ¿no? Entonces, eso sería la ontología, ¿no? Heidegger, Nietzsche le llama ontología poética, ¿no? Los seres humanos creamos el ser, ¿no? Inventamos el ser, le damos forma al ser, ¿no? Heidegger, igual otro hermeneuta, va a decir algo muy parecido, ¿no? Los seres humanos nos encontramos con el ser, entramos en relación con el ser, y en ese acto creamos nuestro mundo. Y ese acontecimiento de hacer ser, digamos, es lo que le ha dado forma a nuestro mundo desde el punto de los griegos, ¿no? En el momento en que Parménides explica el ser en términos de presencia, en términos de manifiesto, contra lo que no se manifiesta, el no ser, la nada, dio forma, hizo ser, ¿no? Porque al final, como el propio Platón dijo, ser es una palabra. ¿Dónde más lo vamos a encontrar si no es en las palabras? Si no es en el sentido, ¿no? No es algo dado. Por eso el ser no es objeto de la ciencia. El propio Heidegger lo va a decir. Los entes son el objeto de la ciencia. La ciencia estudia el movimiento, estudia el cambio, pero ¿y es? Es, solamente acontece en el sentido, ¿no? En el texto, en el lenguaje, ¿no? Por eso el ave en el cielo, el pez en el agua, el ser humano en el lenguaje. Son de habitar, ¿no? Esa frase es la frase favorita, porque ha habido muchas escuelas de lectura de Heidegger, ¿no? Una de las escuelas es la escuela de Gianni Vattimo, ¿no? Que es unos alumnos italianos, sobre todo en la época de conferencias, artículos, a los 50 en adelante. Y bueno, Vattimo hizo escuela hermenéutica, ¿no? Vattimo ha sido uno de los grandes precursores o pioneros de la hermenéutica, todavía vive el estimado colega, vino hace algunos años a México. Y esa frase es la frase favorita de una de sus alumnas, que es Teresa Oñate, una también queridísima amiga, profesora, que ha venido varias veces aquí a la facultad, le encanta siempre. Cuando ve que invitados a México viene, ojalá pronto vino los días que vino antes de la pandemia, ojalá post pandemia haya chance de hacer otro evento. Teresa, si me estás escuchando, ven. Pero esa es ella siempre insiste en esta frase, ¿no? Dice, si vamos a tener hermenéutica, es de esta frase, ¿no?
Y por ejemplo, decía Bátimo, ¿no? Solo para adelantar, ¿qué significa pensar en esos términos? Decía, esta idea, ¿no? Lo que llamaba Bátimo, sobre todo en los 80s, el pensamiento débil, es un pensamiento antitotalitario, ¿no? Citando a alguien más, nunca había ponderado a Anthony Hopkins, ¿no? Este es un ejemplo que me dio mi psiquiatra y es genial. Decía, una vez entrevistando a Anthony Hopkins, ¿no? Y hablando sobre la película esta del rito, ¿no? Que nunca la he visto, pero bueno. Dice, para esta película fue muy importante porque me llevó a estudiar mucho sobre demonología. Y leí. Y llegué a una conclusión que ya sé quién es el demonio. Y se quedó así el entrevistador, ¿a poco? Sí, porque ya Anthony Hopkins enloqueció, ¿no? Y le dice, a ver, señor Anthony Hopkins, ¿quién es el demonio? Dice, el demonio es la certeza. Siempre que creemos que sabemos la verdad, el demonio acontece, ¿no? Dice, los nazis creían que eso era la verdad. Los japoneses que invadieron China creían que eso era la verdad, ¿no? Todos creían que estaban defendiendo la verdad y la justicia y lo correcto. Dice, entonces el demonio es la verdad. Entonces la única forma de combatirlo es dudar. Entonces yo aprendí que estaba poner entre signos de interrogación, ¿no? Y es algo que dice también Tanabe, un filósofo japonés que se enfrentó al militarismo. Dice eso, ¿no? Dice, la labor de la realpolitik es crear planes y realizarlo. Los filósofos no somos políticos. Los filósofos tenemos que cuestionar y que soñar y que pensar en nuestros principios. Y es en esa labor crítica que aportamos a lo político, ¿no? Si decimos que sí, estamos haciendo que la filosofía se subsuma a intereses políticos y eventualmente a intereses de poder, ¿no? Pensando en el militarismo japonés. Nuestra labor siempre es no renunciar a nuestros principios, ¿no? Y mantenernos dudando, ¿no? Entonces, habla eso un poco del valor del pensamiento débil, ¿no? Y así lo decía Bátimo en los 80, sobre todo 90, ¿no? La hermenéutica es un pensar antitotalitario, ¿no? Un pensar democrático, un pensar en que no hay la verdad, ¿no? Si esta fuera la verdad, pues ya que discutimos, ¿no? Pero si hay verdad si la verdad es un acontecimiento. Un ejemplo que ahora está muy en boga y sobre todo es una típica discusión de ateo tercer semestre de universidad en internet, ¿no? ¡Ay! La homeopatía es una estupidez. Ya se ha probado que eso no existe. Y hay gente que de veras se amarra en la bandera de la homeopatía y se lanza del balcón, ¿no? Y dices, claro que este tipo de medicinas no tiene sentido en nuestras categorías o les cuesta encajar. Porque parten de otros cuerpos. De otras formas de entender la corporalidad. El cuerpo de órganos es el cuerpo occidental moderno en que estos saberes existen o se justifican. Porque no parten de ellos, se justifican. Estas otras formas de afrontar el cuerpo, de afrontar la enfermedad, parten de otros cuerpos, ¿no? Decía Yuaso Yuasa, siempre me hago su nombre y su apellido, Yasu Yuasa, filósofo japonés del siglo XX-XXI, decía, el cuerpo chino es ki, es energía, es subjetivo, ¿no? Es un cuerpo energético, dice, no es un objeto. Nunca es un objeto porque el cuerpo se siente, ¿no? Y allí toda la medicina se inserta en este contexto, ¿no? De que el cuerpo es objetivo, ¿no? Entonces, estos son otras corporalidades, ¿no? Un fenómeno que se ve en estas otras corporalidades, por ejemplo, que puede ser de su interés, ¿no? Es divertido, una amiga una vez me lo explicó y me pareció un gran ejemplo de filosofía de la danza. Contrasten el ballet con la danza, por ejemplo, las danzas que se gestan en África, ¿no? Y la danza, ella decía, la forma de conocer la danza clásica y la contemporánea es la cadera. Decía, el cuerpo occidental no tiene este eje, solo mueve los brazos y las piernas. Entonces son otros cuerpos que se mueven diferente. O sea, el cuerpo occidental, el cuerpo de la danza tradicional no tiene esta articulación. Es un cuerpo lineal que mueve los brazos, ¿no? Y eso parte de un cuerpo muy occidental, ¿no? Porque las manos, de la herramienta técnica por antonomasia, ¿no? Los pies, ¿no? Entonces mueve y lo manipula, ¿no? Y la danza influenciada por otras técnicas, la danza contemporánea que se apropia de métodos de las tradiciones africanas, latinoamericanas, asiáticas, mueve la cadera, ¿no? Y sabemos, bueno, todos los tabús que rodean a la cadera en las fisionomías tradicionales, ¿no?
y lo que eso implique, ¿no? Bueno, conectémoslo hasta el perreo y nos damos una idea de a dónde va la cosa, ¿no? O sea, esos movimientos no existían, ¿no? En la danza tradicional, ¿no? Esos cuerpos no se podían mover así, ¿no? No hay nadie puerqué en el lago de los cisnes, ¿no? Porque no se podía, el cuerpo no se mueve en esos ejes, pues son otros cuerpos, ¿no? En fin, desde ahí estoy divagando, pero muy pertinente tu pregunta. Toca un punto fundamental y va mucho en la mano que tú dices, ¿no? Y estamos viendo el calado de Nietzsche, ¿no? Les decía yo una cosa cuando empezamos con Nietzsche. El reto al leer a Nietzsche es que es tan claro que oculta lo profundo de lo que está diciendo. Entonces, y si realmente no hay verdad y solamente grados de poder, una frase bravísima. Espérate, ¿dónde está atacando, no? Entonces el ser es un acontecimiento histórico. No, ya está moviendo todo, ¿no? Claro, si hubiera escrito como tan feo como escribía Heidegger, pues entonces todo el mundo reverenciaría a Nietzsche, ¿no? Lo que pasa es que era tan claro, lo que le pasa a Sartre, que veremos, ¿no? Autores con una pluma tan bella, tan poderosa, que dicen cosas, cambian todo y parece obvio lo que dicen, ¿no? Parece clarísimo. Veremos que el arte de Sartre, y más como fenomenólogo, son los ejemplos. Es el gran dador de ejemplos. Lo que nunca pudo Husserl, lo logra Sartre con los mejores ejemplos, ¿no? En fin, ¿algo más, colegas, que decir sobre Nietzsche? Sobre este precursor de la hermenéutica, de esta idea de que no hay verdad sino interpretaciones. Adelante, por favor. En esta concepción de la voluntad de poder, habíamos entendido que tiene que ver con sobre todo una significación social, luego lo llevó como con las plantas, pero me preguntaba si también era una voluntad de poder interna, ¿no? Es decir, entre, como le decía Platón, entre la razón o la emoción o la pasión. Sí, claro, ¿no? Lo decíamos la clase pasada, ¿no? El alma es un edificio de pasiones, no es un alma. No, Nietzsche critica la idea de atomismo psíquico, o sea que el alma, aunque yo es uno, yo soy el resultado de una tendencia de pasiones. Otro ejemplo que daba genial era el de la voluntad, ¿no? Dice, porque voluntad tenga una palabra, Schopenhauer se imaginó que era un hecho simple, pero dice, cuando hay una voluntad, algo manda y algo obedece, y algo o sea, es un fenómeno complejo, ¿no? Entonces sí, ¿no? O sea, el ejemplo paradigmático de la voluntad de poder somos nosotras y nosotros mismos, ¿no? Por eso reconocer el carácter es reconocer la voluntad de poder, ¿no? Reconocer que somos tensiones, ¿no? Que no somos sujetos coherentes, unívocos, sino un edificio de tensiones, ¿no? Que quieren todas afirmarse, ¿no? Pero justo decías en una parte, bueno, que al final se destruía, ¿no? Entonces ahí ya no entendí cómo el ser humano se destruye con esto, ¿no? Pues, por ejemplo, partes, ¿no? O sea, pensemos y insistimos, ¿no? Decíamos cómo estas ideas son precursoras del psicoanálisis, ¿no? Tú puedes, porque un impulso domina sobre ti, someter otro, ¿no? O sea, por ejemplo, puedes someter tus deseos por la fuerza del superyo, ¿no? O sea, tal vez tú quieres algo, lo quieres con locura, pero no lo puedes aceptar, porque eso va en contra del valor social que está implantado, ¿no? Y entonces eso lleva a que una parte tuya destruya a otra, ¿no? Tu deseo es destruido por el superyo, ¿no? O al revés, ¿no? Tu deseo, y eventualmente, que es la idea de Freud, esto se refleja en síntomas, ¿no? En que en realidad eso está dañando tu vida porque tú quisieras hacer tal cosa, pero no te lo permites aceptar, ¿no? Y entonces se ve como una parte de ti puede destruir a otra, ¿no? O sea, yo quisiera hacer A, pero sé que está mal y me da miedo, me van a decir, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un tema que está muy en boga, evidentemente, en las últimas décadas, el tema del género, ¿no? Yo me identifico como homosexual, pero no lo puedo aceptar. Entonces tengo que matar mi homosexualidad, ¿no? De una parte de mí destruye a otra, ¿no? Mi superyo destruye a mi ello, diríamos en términos freudianos muy burdos, ¿no? Yo quiero tener una buena relación con mi pareja, pero hay un instinto inorgánico en mí que lleva a sabotearla, a destruirla, ¿no? El thanatos, ¿no? Una fuerza disolutoria inorgánica que llama Freud el malestar en la cultura, ¿no? Entonces una parte de ti destruye a otra. Una parte de ti quiere tener una buena relación, pero otra parte de ti no, la quiere destruir, ¿no? Y al final una gana sobre otra, como una planta sobre otra, ¿no? O coexisten. Y luego, o sea, mientras que la voluntad en Schopenhauer es bastante lineal, aunque tenga muchas expresiones, todas van en el sentido, en Nietzsche es una polémica fundamental, ¿no? Y pensemos la experiencia heraclitia, ¿no? El polemos es la madre de todas las cosas, ¿no? La tensión es la madre de todas las cosas, ¿no? Esta tensión dentro de nuestro interior, ¿no? Pero muy, muy buen reconocimiento en el propio cuerpo se presenta. ¿Les doy la palabra? Por favor. Ah, sí, justo yo cuando leía el Fedro de Platón,
realmente pensé que era como un precursor del psicoanálisis, ¿no? Porque habla del alma y cómo se compone esta por partes, justamente de que habla de el caballo bueno, ¿no? Y Sí. el caballo malo. Sí. Y pues el cochero que es como el que entonces a mí me repite al ello, ¿no? Y al yo y al super yo. O sea, pero no sé, me parece que ya está como que, o sea, ya es un precursor de o sea, que niega el atomismo del alma, ¿no? Sí, sí, exacto. Y esa es una de las, quizás lo vieron en sus clases, pero es una de las grandes revoluciones de Platón contra Sócrates, ¿no? Hay la idea, digo, es difícil saber qué decía Sócrates, porque solo se rescatan los testimonios de Genofonte, de Platón, pero parece que Sócrates negaba no sé cómo llamarlo, esa diversidad dentro del alma, ¿no? Exacto, ¿no? Mientras que Platón, al intentar defender el intelectualismo socrático, por ejemplo, en el Protágoras, el ejemplo más claro en que dice, no es posible que tú quieras hacer lo bueno y hagas que sepas que es lo bueno y hagas lo malo, porque en realidad lo bueno siempre es lo más placentero, aunque sea a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tú puedes decir, yo quiero tener una familia, yo sé que lo correcto es tener una familia o serle fiel a mi pareja, pero deseo serle infiel. Entonces hago lo que está mal, aunque sé que está mal, dice Platón en Boca de Sócrates en esta época. No, en realidad te darías cuenta si practicas la metrotecneia, la ciencia métrica, que tú toda sesión por ignorancia. Realmente es más placentero tener una pareja estable que la infidelidad. Entonces, en realidad, es que no sabías, ¿no? Y es el intelectualismo socrático, la idea de que siempre lo correcto, la razón se va a imponer, ¿no? Es Platón, a partir de República, quien tiene que reconocer la complejidad del problema, ¿no? Y por eso se identifica que cree que República 1 es un diálogo temprano, mientras que República en general es el diálogo intermedio por excelencia, ¿no? Porque ya se habla de las partes del alma, ¿no? Y entonces Platón tiene que decir, no, la verdad es que somos un edificio, al menos de 3 fuerzas fundamentales, ¿no? La abolición, ¿no? El deseo, ¿no? Y la razón, ¿no? Y que sí están peleadas, ¿no? Y da otro ejemplo genial, ¿no? Yo puedo saber que el agua está sucia, pero puede ganarme la sed, ¿no? O sea, puedo tener mucha sed y tomar agua aunque sepa que esté sucia, ¿no? Entonces, es un ejemplo que Sócrates, al menos según Platón, nunca hubiera podido aceptar. Y es un problema. Alguien me mandó un trabajo y lo comentábamos, ¿no? Que justo es una de las grandes innovaciones, reconocer la diversidad dentro del alma humana, ¿no? Que somos esta tensión, ¿no? ¿Quieres decir algo? Oh. Sí, yo quisiera como ver si la interpretación que estoy haciendo entre la diferencia entre la voluntad de Schopenhauer y la de Nietzsche es acertada, ¿no? Sí, te escucho. Estamos hablando de que la voluntad de Schopenhauer, las acciones se deben a que una misma voluntad se encuentra con diversas motivaciones, ¿no? Y entre esas motivaciones, dependiendo su carácter, es a la que se inclina, ¿no? Pero me parece que en Nietzsche ya es distinto, ¿no? Ya no es una voluntad de un mismo carácter que se termina inclinando por uno u otro motivo, sino es el encuentro de múltiples voluntades cuyo efecto es la persona en concreto. Exactamente, ¿no? Lo que él dice, ¿no? La supervivencia es un efecto secundario, ¿no? Y reconoce también Nietzsche eso, ¿no? O sea, muchos de sus impulsos son autodestructivos. Y es evidente, ¿no? O sea, si tuviera razón Schopenhauer, ¿por qué fumamos? ¿Tomamos alcohol? ¿Por qué comemos grasas? Si de verdad la voluntad es una voluntad de vivir, por querer preservarte en la vida. Y no es claro, los seres humanos buscamos de muchas formas, y hay muchos impulsos que nos llevan a no preservarnos en la vida, ¿no? Por afirmarnos, porque aunque todos nos digan que fumar está mal, yo fumo, ¿no? Decía mi mamá cuando era adolescente, ¿no? Lo peor que hacer no es decirle no, porque lo va a hacer nada más para llevarte a la contraria, ¿no? Para afirmar su poder, ¿no? Y sí, lo dices muy bien, ¿no? Es una contienda ahora, ¿no? Y el efecto del individuo es el efecto de esa contienda, ¿no? E incluso te das cuenta, ¿no? En este pasaje lo dice rápido para que veas cómo te desplazas con tan fuertes. Dice, hasta habría que cuestionar la propiedad de individuo metafísico, ¿no? ¿Quién es el individuo, no? Pensémoslo, ¿no? Y ahora es algo que se ha discutido mucho, ¿no? Los seres humanos tampoco somos individuos. No está mal que nos contradigamos. Yo creí eso ayer y ahora creo otra cosa. ¿Y luego?
Ya lo dijo poéticamente la Rosalía, ¿no? Yo me transformo, ¿no? Me contradigo, yo me transformo. La oigo todos los días en mi casa, ¿no? Ya no sé de memoria. Pero es muy cierto, ¿no? O sea, y es una idea muy poderosa. Claro, yo me contradigo y me transformo. Si yo creí eso ayer, ya no lo creo. ¿No? Y ahora ganó otra pasión. Ya ayer esto, y ahora. Y es una idea que choquea la idea de individuo metafísico, ¿no? Que la veremos claramente en Sartre, va a seguir en esta discusión. Si es Sartre, en realidad el individuo, y va a ser una idea que lo va a rescatar Riquet, ¿no? Es una creación narrativa, ¿no? Emiliano es una narración, es un personaje de una obra, ¿no? En realidad yo, el dativo de la experiencia que le pasa al mundo, hoy le gusta algo y mañana no le gusta. Yo creo la ficción de Emiliano no le gusta la mostaza, pero un día pruebo mostaza y digo, ay, qué rico. ¿Por qué nunca me gustó? ¿No que no me gustaba la mostaza? Ay, ahora sí me gusta. ¿Qué pasó? Dice, porque la experiencia acontece del instante, ¿no? El mostrarse es ahí instantáneamente. Y es instantáneo que la reflexión nos lleva a crear estas ficciones, ¿no? Y de una vez que probaste y no te gustó, tú creas esta noción ficticia, transtemporal, narrativa de que a ti no te gusta eso. Y un día lo pruebas y te gusta y dices, sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con esa ficción? ¿No? O sea, esta idea de autocontradecirse la reconoce el propio Sartre, ¿no? Da otro ejemplo genial, ¿no? Tienes una fricción con alguien un día, ¿no? Y luego dices, estoy enojado contigo. Y pasa tiempo. Y vuelves a ver a esa persona, ¿qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Dices, ay, güey, yo estaba enojado contigo. Dices, Sartre, ¿qué pasó? No. Tú creaste esa ficción en que pegaste al Moa la idea de que está enojada con Panchito, ¿no? Pues en realidad en el instante no te nació esa repulsión. Dice, la repulsión es instantánea. El odio es reflexivo, ¿no? Tú creas esa idea y dices, a Emiliano, que es un personaje, odia a esta persona. No, en realidad igual ya ni estás enojado ese día, ni te acuerdas qué te hizo. Pero tú ya creas esa ficción de, no, yo te odio. O esto no me gusta, o esto sí me gusta. Y llegas y dices, sí, no me gusta, ¿no? Emiliano ama a tal persona. Y un día esperas y dices, güey, no te soporto. ¿Qué pasó? ¿No? Hoy siento repulsión por ti. Porque yo creo esa idea, ¿no? Narrativa, pero en realidad en el instante puede surgir atracción o repulsión. Y la experiencia final es instantánea. Veremos eso. ¿Qué es otra idea en Nietzsche, no? Vamos a mencionarla para no dejar a Nietzsche de lado, que ya va a acabar la clase. Un fragmento buenísimo de Nietzsche, ¿no? Se llama Los prejuicios de los filósofos. Está en Crepúsculo de los ídolos, ¿no? Es uno de los pasajes más finos de Nietzsche, casi me lo sé de memoria, ¿no? Dice Nietzsche, si algo es idiosincrasia entre los filósofos, es la idea de que las cosas, entre más duraderas son más. Y la idea de que las cosas entre más pasajeras son menos, ¿no? Al punto que algo dure es un argumento en su favor y que algo sea pasajero es un argumento en su contra. Dice, esto quiere decir que los filósofos tienen una inclinación egipticista, ¿no? Acuérdate el término del egipticismo. ¿Por qué? Porque el filósofo quiere tomar la experiencia que está viva y momificarla y convertirla en un concepto, ¿no? Dice, es como una momia. Claro, dura, pero ya está muerta. La experiencia está viva, pero está cambiando todo el tiempo, ¿no? Y yo quiero capturar la botella, ¿no? En realidad está aconteciendo, es un flujo de aconteceres, pero yo quiero convertirla en entes, ¿no? En conceptos, ¿no? Dice, esa es la idiosincrasia de la filosofía por excelencia. La idea de que hay un valor en lo que cambia, menor en lo que no cambia, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la famosa inversión de valores de Nietzsche. Y si lo que cambia se valorara, y si cuestionáramos esta división de valores, dice, el mundo de los conceptos se destruiría a la vez que el mundo fenoménico. Quedaría solo el mundo, ¿no? Les voy a dar un ejemplo de Dogen, porque estoy hablando de Dogen, que lo ilustra muy bellamente. Dice Dogen, el mundo está construido de instantes. Lo que es un instante es lo que existe y la existencia es instantánea, simplemente. Dice, es el ser humano quien confecciona un mundo transtemporal de esos instantes. Pero dice Dogen, les voy a dar un ejemplo. Dice, si tú fueras el que sube la montaña, si el que sube la montaña fuera el mismo que baja la montaña, entonces, ¿por qué bajas? Seguirías subiendo. Tiene que haber un yo que sube y un yo que baja. Dice, si el mismo yo que sube fuera el que bajara, pues seguirías subiendo, porque una de tus cualidades es que subes. Entonces tiene que haber un cambio, ¿no? Y yo daba un ejemplo burdo de esto, siempre que explico algo, se los adelanto, ¿no? La leche, ¿no? Ese es un típico caso de esta ilusión transtemporal que tenemos los humanos, ¿no? Tú compras leche, ¿no? Y la metes al refri, ¿no? Ya te sirves, unas semanas se te olvida, otro día te haces un cereal, ¿no? Y un día te sirves y te echas a perder. Y dices, ¿por qué le pasó a mi leche? Pues es la leche que compré en el súper. No, hubo una leche que compraste en el súper. Luego hubo otra leche que había en tu refri. Luego hubo otra leche que había en tu... Y ahora es otra leche, ahora echada a perder, ¿no? La leche no es la misma leche. Tú eres quien crea la ilusión
o quien confecciona este universo que conecta esa leche con esta leche, pero instantáneamente son aconteceres distintos, ¿no? El Salvador, ¿no? Cuestionando la idea de sustancia, se dan cuenta que quien está comiéndose Dogen ahí es Aristóteles, ¿no? No hay duración. La existencia es un acontecer instantáneo y es una ilusión posterior que tiene unidad. Y Dogen también dice eso uno mismo, ¿no? Dice, el sí mismo es instantáneo. La idea de que es transtemporal es una idea que creamos los humanos, ¿no? Y más aún, de que ese sí mismo soy yo mismo. O sea, que ese personaje que yo creo es a quien le está pasando el mundo, ¿no? Esto, guarden en su cabeza, será claro cuando hablemos de Sartre, ¿no? Porque Sartre tiene esa posición, ¿no? Que el campo de la experiencia fundamental no tiene yo, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿alguien más quiere decir algo? Que ya se nos está acabando el tiempo de la clase. Antes de cerrar la clase, para la gente que la sigue en YouTube, la próxima clase vamos a empezar ahora sí en forma con el temario. Vamos a dar una breve introducción de qué va la filosofía de la nada, por qué la nada sería un tema para la filosofía. Vamos a ver, hablar brevemente al menos de Marguerite Porete, la mística medieval, quizás una de las pensadoras más importantes de la Edad Media y más influyentes, sin duda. Vamos a ver El espejo de las almas simples, ya está en el Mega. Si leen el prólogo, tiene una biografía bastante buena de Marguerite Porete y de su contexto en el siglo de la mística. Léanla también y revisen el texto. Yo estuve releyéndolo hoy. Si leen los primeros 7 parágrafos, se hacen una idea del argumento de Porete. Lean lo que puedan, es un texto bellísimo y muy importante. Fue el libro después de la Biblia, fue el libro más reproducido en la Edad Media. Más común en la Edad Media era el libro de Porete, aunque era prohibido. Y sobre decir que Porete fue de las místicas que murieron en la Inquisición, ¿no? La quemaron viva, ¿no? en Francia, ¿no? en Greve, ¿no? Entonces, bueno, un libro prohibido, pero fue muy popular y muy influyente en toda la Edad Media. Y a quien vamos a ver con más detenimiento, que vamos a dedicar las próximas clases, es a Meister Eckhart, ¿no? De Meister Eckhart, a mí me gusta mucho la edición El fruto de la nada y otros ensayos. Yo lo tengo en copia, discúlpenme, Ciruela, ¿no? Que es la de Ciruela, aunque ya no se consigue, pero está en digital, la tienen ahí, no hay problema. Vamos a ver los sermones. Vamos a ver, para la próxima clase, lean El templo vacío, La virginidad del alma y Los pobres de espíritu. Esos 3 sermones quiero que los lean. Vamos a leer para que se vayan haciendo una idea de qué vamos a leer. Vamos a leer El templo vacío, La virginidad del alma, Los pobres de espíritu, El fruto de la nada y Marta y María, ¿no? Ese va a ser dedicarle largo tiempo a Marta y María. Y vamos a basarnos en la lectura que hace de Eckhart Shizutaro Ueda, filósofo japonés contemporáneo, todavía vive, creo, Ueda. Yo tuve el gusto de conocerlo hace algunos años allá. Un tipazo, aunque ya está muy grande. Un texto que se llama Semifilosofía. Es una compilación de artículos de Ueda. Y el segundo artículo se llama Libertad y lenguaje en el maestro Eckhart y el budismo zen. Entonces vamos a basarnos en esa interpretación. Es un artículo muy fácil de leer. Es largo, pero es muy fácil de leer, muy accesible. Y los dos están en el Mega, ¿no? Entonces sería el artículo Libertad y lenguaje en el budismo, en el maestro Eckhart y el budismo zen, de Zen y filosofía, de Shizutaro Ueda. Y vamos a leer los sermones que dije que eran Templo vacío, La virginidad del alma y Los pobres de espíritu, ¿no? De Eckhart. Y revisen, aunque sean los primeros 7 parágrafos de El espejo de las almas simples de Marguerite Porete. Y les digo, el prólogo es genial de ese libro porque es una muy buena, no solo es una biografía de ella, sino muestra mucho el contexto de las mujeres en la Edad Media, en la escena intelectual de su tiempo. La figura de Porete es sobremanera interesante, un personaje misterioso que de alguna forma logró publicar un libro, una beguina solitaria, independiente, que al parecer vivía en comunas de mujeres, un personajazo, y además el proceso de su juicio y cómo termina llegando a la Inquisición, ¿no? Es un texto muy bueno, muy interesante. Porete es un personaje formidable y que vale la pena rescatarla, ¿no? Estar siempre volviendo sobre él. Entonces, en fin, eso a la próxima clase. Termino aquí la grabación.